La problemática del narcotráfico en México. El origen de este viene de muchos años atrás, iniciando en el estado de Sinaloa. Sin embargo, según los analistas de seguridad, lo atribuyen a la terminación del arreglo implícito existente entre los traficantes de drogas y los gobiernos locales o estatales. En los últimos años, se observa una clara expansión tanto en términos geográficos como cualitativos en la producción y consumo y, en consecuencia, se han incorporado a este mercado nuevas regiones y drogas, como las sintéticas. En el caso de México, las actividades del narcotráfico han originado un considerable aumento de corrupción en autoridades, especialmente en las instituciones de seguridad e impartición de justicia. Han propiciado el blanqueo de recursos ilícitos en la economía mexicana, han incrementado el crimen en el país y han alterado las costumbres de la población en las regiones en las cuales tienen su campo de acción. Ahora, las formas de violencia en México en el siglo XXI. Actividades ilícitas. La renovación de la violencia de los grupos criminales dedicados al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas también se debe a la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado declarada por Felipe Calderón en su sexenio del 2006 al 2012 al inicio de su mandato. Las guerras contra el narcotráfico son un conflicto interno en México por el Estado mexicano y los grupos de autodefensa popular y comunitaria contra los cárteles que controlan diversas actividades ilegales. Esta situación comenzó el 11 de diciembre del 2006 cuando el gobierno federal anunció un operativo contra el crimen organizado en el estado de Michoacán. Para enfrentarlos, el gobierno mexicano privilegió el uso de las Fuerzas Armadas. A ellos se habían sumado el Ejército y la Marina. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, hasta marzo de 2010 se había detenido a 121.199 personas incluidas. Los grupos más afectados por las detenciones son los cárteles del Golfo y los Zetas. Los errores que perpetúan la violencia. Javier Oliva, un investigador experto en la seguridad nacional, cree que el principal fallo que han cometido los últimos tres presidentes, que son Fox, Calderón y Peña Nieto, es que ninguno de los tres ha tenido la capacidad o el liderazgo institucional para convocar a los otros dos poderes, legislativo y judicial, porque consideran que México es un régimen presidencialista. La desconfianza de ambas instituciones es mutua. El tráfico no es solo de dinero negro, sino que también se calcula que entran diariamente en México unas 2.000 armas provenientes de Estados Unidos y drogas. En México, los cárteles trafican con drogas, contrabando, armas y personas, y lavan su dinero con bancos y proyectos económicos. En la actualidad, los grupos están más fragmentados, tienen un peso más local y diversifican sus actividades ilícitas para obtener más ingresos. Ahora, ¿qué costo tiene el narcotráfico sobre la economía y la sociedad en México? El narcotráfico es nefasto para una economía. Por cada 10.000 habitantes genera a nivel municipal una disminución del 2% y por cada 100.000 1.2% en ingreso laboral. Ahora, esta es una serie que se relaciona con el narcotráfico y en México, llamada El Chapo. Abarca cosas de este ensayo y expone algunas que no se encuentran en ninguna fuente. Tan directa es la serie que en la primera temporada no se duda en afirmar que Félix Gallardo y el gobierno de Salinas de Gortari de 1988 a 1994 pactaron un acuerdo para repartir los territorios entre los diversos patrones, división que benefició al Chapo, adquiriendo unas plazas en la frontera norte del país donde desarrolló los túneles que lo hicieron famoso y millonario. Pero cabe aclarar que en la serie Joaquín no es el único personaje central. El coprotagonista es Conrado Sol, en la vida real Genaro García Luna, aliado del Chapo en la guerra del cartel de Sinaloa, gobierno federal contra cartel del Golfo Juárez Los Zetas, que duraría la mayor parte del sexenio de Felipe Calderón. En la segunda temporada no duda ni un segundo en asegurar que el Chapo financió la campaña de Felipe Calderón, así como la de Peña Nieto, dinero que terminó en manos del sindicato de maestros, quienes se encargaron de realizar un fraude electoral de abajo hacia arriba. Pero queda un vacío, que la misma serie se encarga de transmitir. El Chapo en Estados Unidos, Genaro García apuntalado como candidato presidencial, cosa que afortunadamente es más ficción que realidad. Pero la violencia no termina. La serie llega al 2017, pero la historia no acaba ahí. Un año más tarde arrestan a Damaso, el licenciado López, cabecilla del cartel de Sinaloa tras la extradición del Chapo, y aun con todo el show que implican las detenciones, la violencia crece en México. No saben cómo llamarle a la violencia, niegan las tendencias e ignoran a los grupos que se han estado peleando el territorio desde la salida del Chapo y de Damaso. Los cuerpos se acumulan o desaparecen, y aunque lo quieran negar, de manera organizada o no, esa violencia tiene nombre. Se llama patriarcado y civilización. Bueno, esto fue todo. Soy Angélica Yasmín López Martínez y muchísimas gracias por su atención. Espero les sirva.